Esta historia comienza en Irak, en medio de una excavación arqueológica, donde nos encontramos con el padre Lancaster Merry. Durante la excavación hace un hallazgo significativo, una figura que representa al demonio Pazuzu. Sin embargo, la verdadera inquietud llega días después cuando Merry se topa con la estatua completa. Esto le perturba profundamente, ya que años atrás había expulsado al mismo demonio del cuerpo de una persona. La trama nos lleva a Georgetown, donde conocemos a Chris McNeil, una exitosa actriz que goza de gran popularidad en su trabajo. Mientras filma una película en la ciudad, regresa a su casa después de un largo día de trabajo para hablar con su hija Regan. La relación entre madre e hija es sólida y su complicidad es evidente. Por otro lado, nos encontramos con el padre Damien Carras, quien visita a su madre que se encuentra enferma y débil. Su madre nota que su hijo no está bien, pero él no quiere preocuparla y le asegura que no pasa nada. La trama toma un giro inquietante cuando Chris descubre una tabla Ouija en su casa y se pregunta de dónde proviene. Regan le cuenta que la encontró en el armario y que ha estado jugando con ella durante un tiempo, manteniendo contacto con alguien llamado Capitán Howdy. A medida que Regan hace preguntas, Howdy le responde marcando el comienzo de una serie de eventos aterradores. El padre Carras se encuentra en un bar donde se desahoga con un amigo y le comenta que está al límite en su trabajo, ya que su madre lo necesita y él rara vez está cerca para cuidar de ella. Este personaje se revela como un ser humano complejo, lidiando con una crisis de fe y problemas familiares que lo atormentan. Esa noche Chris recibe una llamada del trabajo y se despierta. Al volver a su habitación descubre a Regan durmiendo a su lado. La niña le explica que no podía dormir porque su cama se movía mucho. Chris decide investigar y escucha ruidos que provienen del ático, aunque no encuentra nada. Con el desarrollo de la película se hace evidente que una presencia maligna se está infiltrando lentamente en la vida de los personajes. Regan es sometida a diversos análisis y chequeos médicos con el doctor. Lo extraño es que su comportamiento ha cambiado drásticamente. De ser una niña dulce, ahora se muestra torpe y malcriada. Chris está desconcertada y el médico sugiere que Regan podría estar sufriendo depresión. Lo que más le llama la atención es el uso frecuente de groserías por parte de la niña, algo que sorprende a su madre, ya que Regan nunca había utilizado ese tipo de lenguaje. El padre Carras llega a un hospital psiquiátrico y encuentra a su madre atada a una cama. A pesar de su deseo de sacarla de allí, su madre ya no quiere verlo. Carras intenta una conversación con su tío afuera del lugar y le pregunta por qué la internaron en ese horrible lugar. Su tío le responde que nadie podía permitirse un hospital privado y eso lo llevó a esta situación. Tiempo después, Chris organiza una fiesta en su casa con amigos, donde se entera de que el padre Carras ha perdido a su madre. Durante la fiesta, los invitados están cantando al son del piano cuando Regan baja y saluda a todos. Sin embargo, su mirada se posa de manera inquietante en uno de los amigos de su madre llamado Pork y le dice: morirás allá arriba. Acto seguido, se orina en la alfombra. Chris la lleva arriba y la baña, pero cuando Chris sale de la habitación, la niña comienza a gritar desesperadamente. Su madre vuelve corriendo y es testigo de cómo la cama se mueve y sacude como si estuviera viva. Chris sube a la cama sin saber qué hacer y abraza a su hija. Sin comprender lo que está sucediendo, Chris lleva de nuevo a Regan al médico. La niña se resiste a recibir una inyección, forcejea, grita e incluso insulta y escupe al doctor. El médico sale para hablar con Chris y le explica que el problema de su hija podría ser de origen mental y tal vez relacionado con una lesión cerebral, lo que ha causado un cambio completo en su personalidad. Regan es sometida a un análisis cerebral, pero no encuentra nada anormal en su cabeza. Días después, los médicos visitan la casa de Chris porque la niña está empeorando. Cuando entran a la habitación, Regan se mueve en la cama como si alguien la estuviera sacudiendo y pide ayuda a su madre, alegando que la están quemando. En ese momento, Regan parece poseída por un demonio. Sus ojos se vuelven blancos y ataca a los médicos. Con la ayuda de los empleados de la casa logran sujetarla y administrarle un sedante. Los médicos informan a Chris que siguen considerando que el problema podría estar relacionado con el lóbulo frontal del cerebro, lo que provoca la ira de Chris, quien insiste en que su hija parece haber perdido la razón o tener una doble personalidad. Los médicos explican que antes de considerar la ayuda psiquiátrica es necesario descartar todas las posibilidades físicas o somáticas. Para ello, Regan debe someterse a más análisis. Desafortunadamente, los resultados vuelven a ser negativos y todo indica que no hay problema mental en Regan. Frustrado, el médico le dice a Chris que es hora de buscar ayuda psiquiátrica. Cuando Chris regresa a casa, se da cuenta de que la ventana de la habitación de Regan está abierta y hace mucho frío. Cierra la ventana, cubre a su hija para mantenerla abrigada y baja enojada. Le recrimina a la persona que estaba cuidando a Regan, quien le explica que solo fue a la farmacia y dejó a su amigo Bork encargado de la niña. Chris no pudo encontrar a Bork por ninguna parte. En ese momento alguien toca el timbre y entra a la casa otro de los amigos de Chris. Les cuenta que acaba de enterarse de que Bork ha fallecido. Se rompió el cuello al caer por las escaleras que están afuera de la ventana de Regan. Chris no puede creerlo, está angustiada. En ese instante,
La niña desciende de la habitación en una postura extraña como si fuera un insecto y vomita sangre. Un psiquiatra intenta hipnotizar a Regan para hablar con la persona o entidad que está dentro de ella. La niña tiene miedo, pero el demonio toma el control y ataca al psiquiatra. El otro doctor presente tiene que separarla del hombre para evitar más daño. Al día siguiente, el detective de homicidios William Kinderman busca al padre Carras para hablar sobre la muerte de Burke. Kinderman explica que Burke fue encontrado con la cabeza completamente girada, lo cual es extremadamente inusual. Por eso el detective sospecha que podría tratarse de un asesinato relacionado con la brujería y preguntan al padre si conoce a alguien que haya confesado conductas psicopáticas o un interés en temas oscuros. Carras le responde que no y que además todo lo que la gente le cuenta está protegido por la confidencialidad. Un grupo de médicos le sugiere a Chris que consideren internar a su hija en un hospital psiquiátrico. Chris se niega rotundamente. Los médicos le proponen como último recurso la alternativa de un exorcismo. El detective Kinderman visita a Chris en su casa y menciona cómo Burke estaba cuidando a Regan y de repente la dejó sola. Pocos minutos después lo encontraron muerto en las escaleras, lo cual resulta extraño. Además, el detective cree que el asesino es una persona muy fuerte y sostiene la teoría de que alguien ingresó a la casa, mató a Burke, lo lanzó por la ventana y escapó sin ser visto por nadie. Ni Chris ni el detective pueden explicar lo que realmente sucedió. Luego el detective pide el autógrafo de Chris y se va de la casa. Tan pronto como Chris despide al detective, escucha los gritos angustiados de su hija desde su habitación. Entra a la habitación y ve cómo diferentes objetos vuelan por el aire, chocando contra las ventanas y las paredes. Regan se incrusta una cruz mientras una voz maligna le ordena hacerlo. Chris intenta quitarle la cruz, pero el demonio la golpea y la arroja al suelo. La cabeza de Regan se dobla hacia atrás y su madre solo puede gritar y cerrar los ojos. Chris se encuentra con el padre Carras y le relata lo que ha sucedido. Ella le pregunta cómo funciona un exorcismo y él explica que eso ya no se hace comúnmente. No conoce ningún sacerdote que haya realizado un exorcismo en su carrera. Además, la iglesia requerirá pruebas sólidas para autorizar tal procedimiento. Chris le suplica que ayude a su hija, ya que no sabe qué más hacer por ella. Carras empatiza con su angustia y acepta visitar a Regan. El padre entra en la habitación de la niña y la encuentra atada en la cama, con cicatrices en el rostro. El demonio le dice que no es Regan, sino el mismísimo diablo. Carras le cuestiona por qué si es el diablo no hace desaparecer las ataduras. El demonio responde que sería una muestra vulgar de su poder. Luego el padre pregunta dónde está la niña y el diablo le responde que está presente con ellos, igual que su madre. Carras pone a prueba al demonio y le pide el nombre de soltera de su madre, a lo que el demonio no responde, pero vomita sobre él. Más tarde, el padre Carras le vuelve a decir a Chris que no ve viable el exorcismo y sugiere llevar a su hija a un hospital para observación. Chris le explica que siente en lo más profundo de su ser que la persona que está allí arriba no es su hija. Carras decide marcharse, pero se queda reflexionando sobre Regan. En otro día, el padre regresa a la habitación de la niña y enciende una grabadora. Rocía al demonio con agua bendita y este se retuerce de dolor. Regan comienza a hablar en un idioma extraño y a gruñir, lo que permite a Carras grabar todo el acontecimiento. Después de terminar la sesión, el padre le comenta a Chris que en realidad lo que le lanzó Regan no era agua bendita, sino agua del grifo, lo que no será útil para presentar el caso ante la iglesia. Chris le dice a Carras que ella cree que el demonio mató a Burke. Por la noche Carras escucha la grabación de la sesión y en ella se escucha frases perturbadoras como déjala morir y no te fíes del padre, junto con el nombre del padre de Mary. En ese momento la cuidadora de Regan llama al padre por teléfono y él le dice que debe ir a la casa. Ambos entran en la habitación de Regan, la cuidadora desabotona la pijama de la niña y descubren que en el estómago de Regan está marcada la palabra ayúdenme. Al día siguiente Carras habla con su superior y le explica que cuenta con pruebas suficientes y que él mismo podría realizar el exorcismo. Su superior le sugiere que sería mejor contar con la ayuda de un sacerdote con experiencia y le promete contactarlo tan pronto como encuentre a alguien adecuado. En otra ciudad, el padre Merrin recibe una carta que lo convoca a Georgetown para llevar a cabo un exorcismo. Merrin llega a la casa de Chris, se presenta ante todos y se prepara para el exorcismo. El padre le advierte a Carras que no deben entablar conversación con el demonio y solo deben hacerle preguntas necesarias. El demonio mentirá para confundirlos y mezclará la verdad con la mentira para atacarlos psicológicamente. Ambos entran en la habitación de Regan y comienzan a recitar pasajes específicos de la Biblia. El demonio los insulta y escupe en el rostro de Merrin. Este le responde rociándolo con agua bendita, y lo que hace que el demonio grite del dolor mientras la cama se eleva en el aire. Carras no puede creer lo que está presenciando y se desconcentra. El demonio usa sus poderes para destruir varios objetos cercanos a la cama. Las luces parpadean, el techo se quiebra y la casa tiembla. Las ataduras se rompen. Regan empieza a flotar lentamente y los padres logran bajarla para volver a atarla. El demonio los ataca, pero Merrin lo contiene y lo calma. Ambos están cansados y deciden tomar un descanso. Cuando Carras se queda solo con Regan, el demonio aprovecha para hablarle con la voz de su difunta madre. Carras no le hace caso y utiliza un estetoscopio para revisar el ritmo cardíaco de Regan. En ese momento el padre Merrin regresa a la habitación. Al parecer el corazón de Regan no está
en buen estado. Además está hablando con la voz de la madre de Carras. Él no puede soportarlo más y le grita que no es su madre. Merrin le aconseja a Carras que sería mejor que salga de la habitación. Carras baja, se encuentra con Chris y le pregunta si Regan morirá, a lo que él responde que no. Tocan el timbre. Chris sale a ver quién es y se encuentra con el detective Kinderman. En ese momento, Carras vuelve a subir y descubre el cuerpo de Merrin al borde de la cama. El padre intenta revivirlo, pero es inútil y es demasiado tarde. El demonio observa la escena y se ríe. Carras, lleno de rabia, comienza a golpearlo en el suelo, le grita y le ordena que entre en su cuerpo y deje en paz a Regan. El demonio obedece y Carras siente su presencia dentro de él y salta por la ventana y muere. Con tanto ruido, Chris y Kinderman entran corriendo a la habitación y ven a Regan llorando en el suelo. El detective se acerca a las ventanas rotas y a lo lejos observa el cuerpo de Carras al borde de unas escaleras. La policía y varias personas se reúnen alrededor de la escena, mientras Chris abraza a su hija llorando. Un sacerdote amigo de Carras se acerca a él y nota que está agonizando. Le pregunta si quiere confesarse y Carras, con una seña de la mano, le indica que sí. En ese mismo lugar, su amigo le absuelve de sus pecados. Tiempo después, Chris y Regan se preparan para mudarse de la casa. El amigo de Carras va a despedirlas y Chris le cuenta que su hija no recuerda lo que pasó. Las dos se despiden de él y abandonan ese lugar para siempre. Así concluye El Exorcista. Y espero que te suscribas, ya que tu apoyo significa mucho para mí.